La gota es una artropatía por cristales, ¿no es cierto?, de un grupo de enfermedades que se caracteriza por el depósito intraarticular de cristales de ácido úrico. Pero también hay cristales de otros tipos, como el pirofosfato de calcio, hidroxiapatita, oxalato, entre otros. Esto es lo que se llama la pseudogota, por ejemplo, los de pirofosfato de calcio, que son patologías las cuales son muy típicas, digamos, que podemos encontrar en pacientes que son más ancianitos. Las clasificaciones, esto después revísenlo ustedes, pero en el fondo aquí lo que me interesa es que vean que uno tiene en los pacientes, puede tener distintos tipos de cristales, y la forma de hacer un buen diagnóstico de gota, el diagnóstico definitivo, es demostrar la presencia de los cristales, y sea urato monosódico. Y eso uno no lo va a poder demostrar, digamos, claramente, ¿no es cierto?, si uno hace una punción articular y lo demuestra en forma. Y en el fondo eso es difícil porque los laboratorios generalmente no toman la muestra para poder ir a hacer digamos, la observación del cristal en el líquido articular. Es complejo. ¿Ya? Esta es una enfermedad obviamente que es metabólica. Una enfermedad metabólica y generalmente tienen en relación, digamos, a otra enfermedad, una tendencia familiar que es bastante clara. Los pacientes que tienen gota, dentro de la familia, después pueden aparecer otros más que tienen gota, porque aquí hay una alteración a nivel, probablemente, de la santinooxidasa, ¿no es cierto?, que favorece que aparezca más ácido úrico. Y aquí hay algo importante que les quiero mencionar inmediatamente, que cuando uno habla de gota, se encuentra con pacientes que tienen ácido úrico a veces que no tienen gota. O sea, tienen ácido úrico elevado y no tienen gota. La gota es la presencia, digamos, de la sintomatología, que es cuando se produce la cristalización del ácido úrico. Nosotros tenemos cristales de urato monosódico y nosotros lo que medimos en sangre no son cristales, son ácido úrico. Entonces, cuando uno relaciona esta patología, el ácido úrico está elevado, le da una mayor tendencia, una mayor predisposición a que se cristalicen. Y hay ciertas situaciones que a uno le pueden favorecer la cristalización del ácido úrico, que son, por ejemplo, el ejercicio, el traumatismo, por la deshidratación del paciente, que produce cambios de pH que hace que se cristalicen. Y eso es lo que a nivel de algunas articulaciones cristalizado se deposita y posteriormente nuestros macrófagos tratan de consumir, tratan de degradarlo. Y como son material inorgánico, no lo pueden degradar, el macrófago lo sigue comiendo, lo trata de degradar, llegan otros, lo trata de degradar y se produce la inflamación. Y ahí aparece la sintomatología clínica típica que tienen los pacientes, en la cual van a presentar dolor articular con inflamación. Eso es lo que produce la crisis, o sea, lo que hace la gota. Pero no es que porque yo tengo un ácido úrico elevado, significa que voy a tener gota, ni tampoco porque tenga el ácido úrico normal, significa que no puedo tener gota. Son los cristales de ácido úrico. Entonces el diagnóstico yo lo podría hacer básicamente por la parte clínica, ¿no sé?, que son muy típicas las crisis de podagra, que son como las más típicas a nivel del pie, el primer metatarso falángico, que se inflama y muy doloroso, generalmente nocturno, después de que uno deja hacer ejercicio en el día, se deshidrata, se acuesta en la noche y despierta con el dolor intenso en el día. Y eso por los depósitos, por gravedad, por la zona de traumatismo que había, por la deshidratación que favorece la inflamación en ese caso. Entonces hay hiperuricemia, ¿no es cierto?, una sobresaturación, precipitación que afecta la articulación y tejidos blandos. El pH, entonces, probablemente la zona, como decía un profe mío, es un problema de soluciones, ¿ya? Porque en el fondo, en la solución, la concentración del ácido úrico, el cambio del pH, lo que favorece la cristalización y que hace que en el fondo uno presente la enfermedad. ¿Profe, está ligado entonces a una enfermedad renal crónica igual en los pacientes? No debiera, no. O sea, los pacientes que tienen enfermedad renal también podrían tener gota. Hay ciertas cosas que te van a favorecer a ti que tú tengas psicotosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades renales, los pacientes que tienen diarrea, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares que toman diuréticos, ¿ya? Un paciente que hace mucho ejercicio, pero no porque yo haga tanto ejercicio me va a dar gota, porque yo tengo una capacidad de eliminar también el ácido úrico. A eso me refería. Entonces, si yo no soy capaz de eliminar el ácido úrico y me expongo a ciertos tipos de situaciones, porque no tengo una insuficiencia renal, en ese caso probablemente voy a tener podría tener crisis de gota, pero no por el ácido úrico. Tiene que darse ciertos tipos de situaciones para que se produzca la cristalización del ácido úrico. Y eso es lo que te va a producir la gota. Y a lo mejor va a tener el ácido úrico super alto y no te va a dar gota.
Es que yo una vez escuché no me acuerdo quién me dijo así como que le había dado gota porque le comía mucho asado. A eso, ahí lo va. Ya, lo que pasa es que el ácido úrico, ¿de dónde proviene? El ácido úrico puede provenir de una formación de nodo, ¿no es cierto? De nuestras mismas proteínas, catalización de ácido nucleico, por ejemplo, puede provenir desde la dieta, ¿no? Desde la dieta, o además de eso podría no provenir, sino que en el fondo aumentar producto de que la eliminación está alterada. Esas tres cosas. ¿Ya? Entonces todo eso va a contribuir a que nosotros tengamos un ácido úrico elevado. ¿Ya? La dieta, la síntesis de nodo que vamos a tener, y ahí aparecen las purinas, se sintetizan los nucleósidos, ácido inosílico, la base purina, ¿no es cierto? La isosantina oxidasa, y en el fondo acá tenemos la santina, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a la formación del ácido úrico. Y generalmente los medicamentos actúan aquí, a nivel de la santina oxidasa. Eso es lo que se trata de inhibir. Ya los medicamentos que usan para disminuir la formación de ácido úrico, en el fondo son el febuxostat y el alopurinol. El alopurinol es el más conocido. Y en el fondo nosotros vamos a tener, ¿de dónde? Vamos a tener la concentración del ácido úrico entonces, de la síntesis de nodo, de la degradación de los ácidos nucleicos del propio organismo, ¿ya? Y de la degradación de las purinas de los alimentos. O sea, la dieta, los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Lo que uno consume es lo que está generando problemas, y aparte de eso también el ácido úrico yo lo tengo que eliminar. Si tengo una excreción que está alterada, obviamente va a influir en la elevación del ácido úrico. Ahora la prevalencia es bastante relativa, pero se dan, son muchos pacientes los que tienen gota, y esto es la diferencia. Y si hay que recalcar algo, es que probablemente la tendencia que tenemos nosotros entre hombre y mujer saca es mayor para el hombre, ¿ya? Es mayor para el hombre que para la mujer. Una de las pocas patologías de las que hemos visto donde los hombres le ganamos a las mujeres por los asados. Y el asado tiene que ver por eso, porque un paciente que tenga la predisposición genética se consume mucha carne, ¿ya? Y aparte va acompañado de cerveza. La cerveza tiene bastante guanosina también, ¿ya? Entonces todo eso favorece que se forme más ácido úrico. Yo tenía un conocido que participaba en las competencias de gallito y era gigantesco. El tema es que comía mucho asado, era bueno con la cerveza y hacía mucho ejercicio, y supuestamente el doctor le había dicho que tanto le había provocado gota a esa dama. Sí, pero eso es porque muchos dicen que que en el fondo por la buena mesa, ¿ya? Y tiene que ver también en cierta forma, pero tiene que ver con un tema enzimático. Uno está predispuesto a tenerlo, por eso hay una tendencia hereditaria en los pacientes, como mencionaba al principio, que si tú tienes gota dentro de la familia, no todos, pero hay familias en las cuales todos tienen gota. Yo tengo varios pacientes que tienen gota y tienen todos, los hermanos, el papá, tienen todos con gota, tienen gotas así como bastante notorias. Y tiene que ver también con la dieta, pero esos pacientes muchas veces, a pesar de que hagan una dieta sin consumir tanto asado, ¿ya? Sin consumir tanta carnecita, y no solamente el asado, las carnes rojas, sino que las carnes blancas, también la leche, el producto lácteo, todo lo que contenga proteína va a producir, porque los pacientes a veces le dicen, no, doctor, estoy comiendo, me he portado bien, igual me he portado súper bien, pero igual me da, doctor, ya estoy aburrido de comer pollo, doctor, estoy aburrido todos los días, pollo, ya, porque están comiendo pollo, porque el pollo tiene harta proteína, uno tiene que, hasta los vegetales tienen proteína obviamente, pero uno necesita tener digamos, una disminución en la cantidad de proteínas que uno está consumiendo, y aparte ayudarse con medicamentos, ¿ya? Ayudarse con medicamentos para bajar el ácido úrico, porque eso también a la vez disminuye la posibilidad de que uno cristalice el ácido úrico, ¿ya? Hay otro punto importante que tiene que ver con los tratamientos, que se lo voy a mencionar después en los tratamientos, ¿ya? Con el uso del alopurinol cuando uno está con crisis, probablemente tal. Y lo que mencionabas tú es el paciente generalmente se esfuerza, hacen harto ejercicio, se deshidratan. ¿Por qué a uno le da, ya que estamos hablando de los asados, por qué le da cuando uno consume harto asado para el 18 de septiembre empiezan a aparecer los gotosos? Porque se mandan sus copetes, empiezan a consumir mucho más asado, entonces consumen más proteína, y aparte de eso toman cerveza, se deshidratan. La cerveza tiene guanosina. El trago, algunos también tienen una proteína que en el fondo también podrían integrarse, pero la cerveza tiene alta proteína. Y se empiezan a deshidratar, ¿no es cierto? En el fondo el trago a uno lo que hace es producir un aumento de la diuresis, ¿no es cierto? Y eso hace que uno se deshidrate, ¿ya? Y más encima el consumo de carne, aumenta el ácido úrico, se producen cambios de pH por los cambios bruscos de, digamos, hidroelectrolíticos, y eso produce que en el fondo se cristalice y produzca daño. ¿Los cristales se pueden disolver o No. se acumulan Se acumulan. eternamente? Se acumulan en el tejido, ¿sí?
Y eso los macrófagos son los encargados de barrer todo eso. Entonces, si es que están depositados en un tejido, el macrófago es el que tiene que consumirlo. Y ahí es donde está la clínica. Si el cristal estuviera solamente ahí, a uno no le produce nada. Es el macrófago el que se encarga de eliminarlo. Gota y el alcoholismo tienen que ver con en el fondo con lo mismo. La cerveza tiene harta guanosina, y eso es importante. Y los licores, no el vino, así que hay que tomar vino. Entonces tenemos acá, patogénesis de la gota, renal, dieta, hay ciertas drogas que nos van a producir algunos tipos de problemas, el exceso de urato, los cristales de urato, la expresión de los fagocitos, que es lo que mencionábamos anteriormente, y eso nos va a generar inflamación. Aquí dice actividad de la interleuquina 1B, ¿ya? Que en el fondo son citoquinas inflamatorias, ¿ya? Todas estas casas se desencadenan y va a generar inflamación. Está lo mismo, el macrófago, ¿cierto? Hay neutrófilos que se empiezan a reclutar también con la liberación, se activa el endotelio, se produce inflamación y ahí se produce la clínica de la gota. Entonces aquí están los cristales, ¿no es cierto?, que son consumidos por el macrófago los tiene los cristales y en el fondo trata de eliminarlo, pero esto produce inflamación, al final se termina rompiendo, se liberan metaloproteinasa, encima genera mucha inflamación. Porque los cristales son inorgánicos, no los puede degradar. Hay idiopático primaria, secundaria, saturnina, inducidas por drogas, alteración de la función renal, otras gotas que son secundarias, enfermedad mieloproliferativa, gotas no especificadas, todo lo que uno le puede desencadenar un aumento en lo que es el ácido úrico podría llevarlo a generar gotas, pero no solamente recuerden que es el ácido úrico, sino que puede haber gente con ácido úrico elevado y en el fondo no tenga crisis gotosa. Y el hecho de que esos pacientes, por ejemplo, tengan elevación del ácido úrico, como mencionaba su compañero, y que tanto tiempo que embarazado, llegó un momento en el cual se produjo un embarazo, uno igual tiene mecanismos compensatorios, entonces en algún momento se generó el cuadro, abusó tanto que en el fondo, teniendo el ácido úrico alto, le dio la gota. La clínica. Podemos tener hiperuricemia asintomática, gotas agudas, gotas intercríticas con periodo de intercrisis asintomático, primera recurrencia al año, el 70%, gota crónica, la cual tiene 10 años de evolución con tofos y cartílagos. Los tofos son los típicos aumentos de volumen como especie de nódulos que uno encuentra detrás de la oreja, que son acumulación de ácido úrico, ¿ya? Y se acumulan en las bursas, en las zonas por eso que aparecen en los codos, también aparecen acá en la orejita, ¿no es cierto? Pueden aparecer en las manos, en diversas partes del cuerpo y son como un tejido más bien de característica blando, un poco duro, como gomoso, la característica que tiene al tacto. Uno lo podría confundir con nódulos reumatoides, por si acaso, en un paciente, se podrían confundir fácilmente. Así que 10 años de evolución de tofo en cartílagos, tendones, bursas, tofo en primeros años de evolución, hiperuricemia juvenil severa. Estas son las características de estos pacientes que tienen la gota crónica, gota secundaria, enfermedad mieloproliferativa, enfermedad renal asociada a hiperuricemia, mujeres ancianas con diurético. Estos pacientes son los que podrían llegar a una gota crónica. Ya, pero los pacientes que, por ejemplo, tienen hiperuricemia desde el principio, desde el inicio, porque son muy jóvenes y tienen esto ácido úrico elevado, podrían hacer gota crónica. La gota crónica puede provocar daño porque hay inflamación en el tejido. Puede haber destrucción articular. Hay pacientes que llegan a pensionarse de invalidez incluso porque tienen gota crónica. Son parecidos, se le inflaman todas las articulaciones, no solamente el dedito del pie, sino que la rodilla, los codos, todo. Evolucionan mal. Son pacientes que probablemente no se trataron. Lo típico es que sean hombres de la cuarta o quinta década de vida, las mujeres después de la menopausia generalmente se eleva más el ácido úrico, aumenta el riesgo de desarrollar gota. La hipertensión, el uso de alcohol, la obesidad por el uso de fármacos que uno está utilizando muchas veces, ¿ya? En el caso del uso de alcohol porque deshidrata, los medicamentos de diurético tipo tiazidas y la ciclosporina generalmente elevan más el ácido úrico, o sea, dependiendo del mecanismo de acción que tengan los fármacos también pueden favorecerlo, pero estos son uno de los fármacos más implicados. Cuando uno tiene un paciente que le parece que tiene gota, uno tiene que preguntarle si tiene enfermedad renal, si tiene familiares que tienen esta patología, si en el fondo está usando algún tipo de diurético, si hubo algún condicionante para este tipo de cuadros, por ejemplo, si tuvo diarrea, ¿ya? Si estuvo enfermo o alguna enfermedad que lo deshidrataron, un paciente que estuvo hospitalizado. No es raro ver en pacientes cardiópatas a veces que tienen esto, que se hospitalizan, ¿ya? Y que por la deshidratación o sufren un infarto le da una crisis gotosa asociado al infarto. Y me ha tocado ver varios pacientes que uno lo llaman a interconsulta porque tenía una crisis gotosa estando hospitalizado el paciente, ¿ya? Y
Los pacientes con cirugía también, o pacientes sépticos, también pueden tener estos tipos de cuadros. Los pacientes que están hospitalizados a veces que hacen inflamación de articulaciones y con ácido úrico que están como en el límite. La forma que lo que uno debiera hacer es funcionar lo que ojalá le dieran a nivel microscópico el diagnóstico de la presencia de cristales, porque así uno tiene una forma clara de poder demostrar que había cristales y eso es lo que le está generando el problema al paciente, porque no todos son no todas las gotas son tan características. ¿Ya? Los mariscos también pueden generar harto ácido úrico. Y aquí al examen físico. Esto es lo primero que uno va a encontrar, lo más típico que uno encuentra en los pacientes es esto, la podagra, ¿ya? Que es una inflamación de la primera metatarsofalángea, de inicio nocturno, en pocas horas, ¿no es cierto? La articulación se hincha, se enrojece, muy dolorosa, sensible al tacto, es muy dolorosa. Los pacientes dicen que incluso, doctor, hasta la sábana me molestaba, se lo dicen ellos espontáneamente. Parece una artritis séptica o una celulitis. La diferencia es que esto, lo que está escrito en la literatura, y si el paciente sigue una dieta adecuada, con antiinflamatorio, con un poquito de prednisona o con colchicina en 5 días, o incluso espontáneamente, debiera remitir en 7 días aproximadamente. Pero eso es bien relativo. Piensen que el dolor es algo subjetivo. No todos los pacientes tienen la misma sensibilidad. ¿Ya? Aquí viene algo sumamente importante, porque en el fondo cuando ustedes piensan en esto, en la podagra que es típica, el paciente llegó, tiene como 40, 50 años, el paciente tiene cara de patachero, así como y le dice que estuvo en un asado y que le pasó esto en la noche porque había estado tomando y le pasó esto, ustedes claramente van a decir que es una gota, si la tiene la primera articulación metatarsofalángea, van a decir que es gota, aunque nunca antes haya tenido esto el paciente, lo van a sospechar. Probablemente aquí uno no va a poder tomar sacar líquido articular, es muy difícil en esa zona, ¿ya? Pero el diagnóstico está casi hecho, ¿ya? Toman un ácido úrico en sangre, sal elevado, bueno, apoya su diagnóstico, por lo tanto, lo tratan. Entonces, ¿qué harían ustedes? Tiene el ácido úrico en 10 y está inflamado. Tienen medicamentos para tratar el ácido úrico, el allopurinol, por ejemplo, como el febuxostat. Cualquiera de los dos, que eso inhibe la xantina oxidasa para que le baje el ácido úrico, y aparte tienen la colchicina que inhibe a los macrófagos, para que no se inflame. Tienen esos dos, le dan los dos fármacos, le dan uno. ¿Qué creen ustedes? No le dan ninguno. De esos que les estoy ofreciendo, porque le pueden dar prednisona también antiinflamatorio. ¿Cuántos de ustedes les darían los dos fármacos? Tanto el inhibidor de la xantina oxidasa como la colchicina. Yo no le daría colchicina. ¿No le haría colchicina? No, para dejar que los macrófagos actúen sacando el ácido. ¿Quién le daría el allopurinol? Sí. No se le da el allopurinol. Eso para que les quede grabado. Cuando estos pacientes están en la fase aguda, y ese es el motivo por el cual uno no debiera darle allopurinol al principio, porque en el fondo uno baja el ácido úrico y al bajarlo cambia el pH y hace que se produzca una mayor cristalización. Esa es la razón por la cual en el fondo uno no debiera usar el allopurinol, no debiera manejar estos medicamentos junto con la colchicina. Uno debiera desinflamarlo solamente primero, y una vez que está desinflamada, que se le pasó la crisis de gota aguda, ahí uno le da el otro medicamento. No se sientan mal ni nada, eso se lo pregunto porque eso es algo normal y que uno lo ve de repente cuando los manejan, que vienen con allopurinol, colchicina, y a veces no se les... Bueno, los pacientes se mejoran solos muchas veces, aunque uno cometa miles de errores, a los pacientes el organismo tiende a tratar de recuperarse, ¿ya? Tiende a tratar de recuperarse solo, ¿sí? A veces se les pasa igual, pero en general, teóricamente, uno no debiera usar el allopurinol en conjunto con la colchicina, ¿ya? Así le que... damos solamente colchicina. Colchicina no, es una cosa, desinflamar. Ya. Desinflamar, eso es lo que uno debe hacer. Pues la colchicina es un medicamento muy bueno para manejar la gota, pero tiene efectos adversos. Ahí van a ver ustedes, después cuando lo veamos, que tiene efectos adversos que limitan un poco su uso. Entonces, la clínica característica, los TOFA a veces explorarlo, el ácido úrico mayor a 7 en los hombres, mayor a 6 en las mujeres, los cristales en el ácido úrico, la respuesta terapéutica que tiene, eso es importante también, la respuesta terapéutica que tiene cuando uno tiene los cristales de ácido úrico, que responda súper rápido. Eso tiene la gota, que la gota evoluciona rápido. Paciente 2-3 días a veces con los antiinflamatorios anda espectacular, se le pasa al tiro. ¿Ya? La uricosuria, que esto nosotros generalmente no lo medimos, pero debería ser de 700 a 1000 miligramos más o menos, ¿ya? Por decilitro. Indica sobreproducción. ¿Ya? Eso no se pasa de esto. Y esto, en el fondo, es cuando uno elimina bien. Está sobreproducción, si está aquí, indica sobreproducción. Las radiografías, en el fondo, nos van a servir poco, pero nos va a servir más bien cuando están como alteradas. En el fondo, para mostrar o para descartar otros tipos de enfermedades.
Los exámenes de orina nosotros generalmente no lo estamos midiendo, pero los pacientes también podrían tener alteración como los enfermos renales, como decías tú, que uno no podría pesquisar que el paciente está eliminando, pero cuando uno tiene estos rangos ya indica que hay una sobreproducción. Si es que uno no tiene el ácido úrico en sangre como para demostrarlo que está alterado, ¿ya? Porque puede tenerlo alto, pero además está sobreproducción y está eliminando alto ácido úrico. Ahí en ese caso serviría. Puede tener leucocitosis, VHS, PCR elevada, una uricemia 30% normal, en crisis incluso, de los pacientes. Que le mencionaba que también puede estar normal, evaluación de líquido sinovial por artrocentesis, la primera crisis en todo paciente sería olvidar y la sospecha de artritis séptica. Siempre es importante descartar la artritis séptica. Esto es lo más relevante en los pacientes que están inflamados, que tienen inflamaciones monoarticulares. Generalmente la primera cosa que tiene que tratar de hacer es descartar artritis séptica. Es sumamente relevante. ¿Ya? Esos son los tipos de líquidos que podemos encontrar. Los cristales, acá de birefringencia. Diagnósticos diferenciales, artritis séptica, artritis de otro tipo, de cualquier otro tipo. Y lo otro que es importante, los pacientes a veces en la zona de los tobillos los pacientes refieren inflamación, o a veces en la zona dorsal externa, y a veces, muchas veces no es gota, lo que tienen los pacientes, a veces no es gota, sino que, es gota lo que tienen, sino que no es una tendinitis o una celulitis. A ese paciente que, por ejemplo, en el codo le aparece una inflamación del codo de la nada, y resulta que es gota, y no es una celulitis. Y uno lo trata, bueno, no sería ningún pecado si uno lo trata como una celulitis, porque efectivamente es una celulitis, pero no una celulitis infecciosa. Entonces también puede comprometer no solamente la articulación, sino que también a los tendones. ¿Ya? Y a veces en ese caso, cuando se produce de esa forma, uno se da cuenta que en general es más prolongado el cuadro. No es tan simple como que revienta así en 2, 3 días o 5 días. A veces puede durar más. Y a depender en el fondo también del tipo de paciente, la sensibilidad que tenga. Yo tengo pacientes que a veces me dicen que al mes todavía les duele, y yo lo examino y no le encuentro absolutamente nada, ¿no? Pero ellos manifiestan dolor. Traumatismo también es importante. Y fíjense que esto de acá, el traumatismo, es un elemento que a veces llama la atención de los pacientes que tienen artropatía psoriática, que a mí me ha tocado ver varios pacientes que llegan a veces atribuyéndose a la patología que tienen un traumatismo que nunca existió. Se tiene que en el fondo le dicen que se guinzaron y al final el paciente termina creyendo que se guinzó. Y lo tratan, incluso le han puesto hasta yeso, son patologías inflamatorias, no son traumatismos. Entonces hay que tener harto cuidado con eso también, de no empezar a tratar, cuando uno no encuentra un diagnóstico, tratar de empezar a agregar o tratar de encontrarle una causa subyacente que no existe. Es como decirle que tiene lupus a alguien que no tiene para asegurarle un diagnóstico. Es algo similar, pero en otro punto, digamos, de la evaluación del paciente. Las artritis reactivas también. Esto es un diagnóstico diferencial que uno tendría que tener en bastante consideración en un paciente que tiene gota. La artritis séptica, los traumatismos, la artritis reactiva. Una artritis reactiva dura más, pero se puede pasar. No hay malformaciones como por ejemplo si fuera un hallux valgus. No tendría por qué, pero sí pareciera ser como que tuviera un hallux, porque en el fondo se empieza a lesionar esa zona. Y acá lo que ocurre, que decía algo muy reiterativo, probablemente puede ocurrir eso, empieza a empezar a lesionar precisamente esta zona que está acá con erosión ahí. Pero esa erosión también no necesariamente por eso uno va a decir que gota. Esto es una lesión de gota, pero no es algo que sea patognomónico de gota. Entonces, los tratamientos. Esto quizás es más importante que saberse de memoria el tratamiento, que en el fondo uno tiene que detener el ataque agudo con antiinflamatorios. Eso lo puede hacer cualquier persona, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, lo que ustedes quieran utilizar. Prevenir los ataques agudos recidivantes, ¿ya? Así que son frecuentes, mediante la administración diaria de colchicina. Ya si el paciente tiene, por ejemplo, en un año tiene 3 crisis, ese paciente probablemente va a requerir un tratamiento más prolongado. O si tuvo un ataque de gota agudo, uno podría dejarlo después del ataque de gota agudo, de tratarlo con antiinflamatorios, podría dejarle colchicina a lo mejor por un tiempo, por unos 6 meses, para evitar la inflamación, ahí depende del paciente. Prevención de los depósitos de cristales, ¿ya?
Y la resolución de los TOF existentes mediante la reducción de concentración del urato en compartimento corporal extracelular, que eso es con el alopurinol, ¿no es cierto? Un programa preventivo dirigido a evitar la discapacidad por erosión ósea y del cartílago articular y lesión renal. ¿Ya? Un tratamiento específico depende de la fase de intensidad de la enfermedad. Entonces, el tema de evitar la lesión renal, no hay un tema, no hay algo claro. Eso, yo he visto distintos tipos de conducta, que pacientes que cuando tienen el ácido úrico mayor a 10, por ejemplo, le dejan siempre ácido úrico en la hiperuricemia. Hay otros que dicen que la hiperuricemia, que son más de la postura articular, dicen no es necesario tratarla, pero otros para tratar de evitar, digamos, el daño renal, lo que hacen es darle alopurinol para bajar el ácido úrico. Yo creo que el ácido úrico debiera mantener una constante, ojalá un ácido úrico normal, porque puede llegar a provocar daño, así que a lo mejor sería necesario tomar algún tipo de fármaco, sobre todo cuando uno tiene antecedentes familiares. ¿Ya? Uno tiene de gota, el paciente es muy dañado, a pesar de que uno no tenga síntomas, en ese caso se justificaría el que uno tomara, porque no va a evolucionar de esa forma. Medidas no farmacológicas, esto es importante, abstenerse del alcohol, controlar la hipertensión, toda la enfermedad de base que tenga el paciente, ¿no es cierto? Dieta baja en purinas, tiene que evitar el café, las carnes rojas, las carnes blancas también las tiene que evitar, pero también tiene ingesta hídrica elevada sobre 2 litros al día y evitar fármacos de uso, en uso si son favorecedores del incremento del ácido úrico, ¿ya? Como intentar retirarlos, los diuréticos, la ciclofosfamida. Esos fármacos generalmente van a estar más asociados al aumento de ácido úrico, sobre todo los diuréticos. Eso, acuérdense ustedes, los diuréticos generan esos tipos de cuadros. Ahora, respecto a los tratamientos, este es un esquema de tratamiento, ¿ya? Para los distintos tipos de posibilidades que ustedes pudiesen tener. No es, digamos, lo que uno tenga que hacer per se necesariamente, es una posibilidad de tratamiento. Todas estas cosas uno las tiene que conversar con los pacientes, ¿ya? Se fijan acá, uno tiene AINES, tiene colchicina, corticoides, reposo. Después revísenlo bien esto y van a ver que en el fondo salen ciertas administraciones, salen las dos incluso, si ustedes lo pueden tener guardado, entonces alguna vez lo necesitan, más o menos cómo va a hacerlo, ¿ya? Pero en el fondo lo que uno tendría que hacer es evaluar más bien esto, la hiperuricemia, ¿no es cierto?, asintomática, ¿ya? Normo, hipoexcretor, ¿ya? No precisa tratamiento, ¿ya? Si es normo o hipoexcretor. ¿Se acuerdan cuando veíamos la uritosuria? Eso es una forma algo que digamos que nosotros podemos pensar en esto y podríamos dejarlo por sin tratamiento. Cuando es asintomática y es un hiperexcretor, en este caso probablemente nosotros deberíamos empezar a usar alopurinol y tratar al paciente, ¿ya? Porque en el fondo el paciente que no está bien controlado, está consumiendo en exceso y probablemente va a tener mucho daño. O bien cuando el paciente tenga también estas características que le decía yo que habría que pensarlo, si el paciente genéticamente, o sea, dentro de su misma familia, tiene algunos pacientes que tienen daño crónico, por ejemplo, tiene un hermano, un papá con daño crónico y eran así, y después de cierto tiempo le empezó, probablemente también habría que evaluar eso, bajar el ácido úrico probablemente. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo un paciente que está digamos, en fase clínica ya, ¿no es cierto? Podemos tener gota intercrítica con 2 ataques al año o menos. En ese caso, lo que se dice es que generalmente uno no debiera tratarlo. Cuando tiene más de 2 ataques al año, uno debiera tratarlo, ¿ya? Y debiera dejarle algún tipo de tratamiento. En eso sería ya en el fondo dejarle el alopurinol cuando ya pasó la fase aguda, ¿ya? Y la gota fase crónica, en ese caso el paciente obviamente uno tiene que tratarle la fase aguda, tiene que ver si está en fase hipercrítica, de acuerdo a eso, viendo cómo va evolucionando y dejarle tratamientos. Ahora, en la fase aguda, nosotros generalmente lo que hacemos en estos pacientes, los pacientes que tienen gota, cuando tratamos la fase aguda, con antiinflamatorios, con corticoides, como veíamos acá anteriormente, y la colchicina. Pero la colchicina, cuando dicen las dosis acá, se van a fijar ustedes que podrían usarlo cada 2 horas. Son de 0,5 miligramos la colchicina. Es súper bueno, muy buen antiinflamatorio, pero no se les va a ocurrir usarlo cada 2 horas, porque ese paciente no va a soportar la colchicina. La colchicina, nosotros al máximo que llega a usarlo uno generalmente son cada 8 horas, pero uno puede usarla cada 2 horas, incluso cada 4 horas. El paciente le da una diarrea, porque la colchicina produce diarrea. Ese es uno de los principales problemas, también puede provocar daño renal, pero puede provocar diarrea. Entonces eso es acuérdense, diarrea, problemas gastrointestinales, y tempranamente usted lo consume y el paciente le hace súper mal. Por eso es que uno generalmente cuando tiene un paciente muy inflamado, muy inflamado, con mucho dolor y ya lleva 3, 4, 5, 7 días y está con la gota, uno lo que hace es lo que con antiinflamatorio y con prednisona. Yo lo que hago, los dejo con un poco de prednisona
y con colchicina. Y algún analgésico si es que necesita algo de repente. Y eso cortito, ¿no? Prednisona 5 días, y por ejemplo 20 miligramos al día por 3 días, después 10 miligramos al día por 2 días y lo suspende. Y aparte con colchicina. Y después de eso, los citocontrol sí que ha evolucionado bien, ¿no es cierto? En un tiempo prudente, no sé qué sé yo, un mes o algo así. Y de acuerdo a cómo estuvo, bueno, obviamente haciendo el examen entre medio de azul y todo eso. Y si al mes, 2 o 3 semanas estuvo bien, no tuvo ningún tipo de problema, bajamos la colchicina y ahí le podemos agregar alopurinol para bajar el ácido úrico. Porque al principio recuerden que no es si uno lo le da, que al final entorpece el cuadro y al final termina el paciente manteniendo su cuadro de gota. Aquí sale más o menos cómo se pueden administrar y por cuánto tiempo. Uno lo que podría hacer también en un paciente que tiene estos tipos de gota acá, ¿no es cierto?, de gota intercrítica, aparte del alopurinol, es mantenerlo con colchicina, ¿ya? Durante un periodo, no sé, de unos 6 meses, y ahí volver a reevaluar a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Pero si un paciente está dentro de esta clasificación, probablemente si no ha tenido más crisis de gota, ahí no tiene que ver, le corto el alopurinol, le bajo la colchicina, ahí veo cómo evoluciona, ¿ya? Uno podría evaluarlo. Porque aquí, a los 6 meses, si está normal, le suspende la colchicina y continúa solo el alopurinol, si están asintomáticos. Pero hay que verlo bien con el paciente.